en todas las voces hablaron de la educación en la nueva normalidad. Vigente, o sea, no derogamos la ley de educación vigente, sino que la modificamos. ¿Por qué no se derogó? Bueno, si me hubieran hecho caso a mí, la derogábamos. Por eso. Inaugura algo que era bastante inédito en Uruguay, que es que el que viene trae su ley de educación y eso... Uruguay tiene un problema muy severo en cuanto a la formación docente. Yo creo... Hay un dato que en Uruguay es problemático, que es la tasa de culminación de educación media. Que es un desajuste importante con respecto al resto de los indicadores. Vamos a recordar cuál es ese dato, Pablo. Estamos en un 40% de gurises que terminan la educación media. Todas las sociedades son desiguales. Uruguay es una de las sociedades menos desiguales en términos socioeconómicos de América Latina, gracias en parte a las políticas del Frente Amplio de tipo social, pero sin embargo es una de las sociedades más desiguales desde el punto de vista educativo, también en parte por las políticas del Frente Amplio. Es la primera vez que ANEP y el MEC están en el consejo directivo del Ceibal. No, pero yo te estoy hablando de eso de que no tenían computadores. No lo manejaban los maestros y los profesores. Hicimos un operativo que implicaba... El plan Ceibal, cuando aparece en el 2007, lo primero con lo que se topa es con una muralla de resistencia, empezando por los sindicatos que se quejaban de que el gobierno les quería vender una computadora. Son de un expediente de primaria en los cuales se mezcla lo que es la planificación del almuerzo del día siguiente con el pasaje de lista, que son dos medidas absolutamente diferentes. Y esto tiene que ver con no entender cómo funciona una escuela. No es así. Escúchame una cosa, ¿cómo en épocas normales estamos sirviendo 300.000 porciones? Y cómo en plena pandemia, cuando efectivamente la gente está teniendo problemas de alimentación, llegamos a 70.000. Diferencia, en una escuela de 300 niños, si faltan 30 niños por día, está faltando el 30%. ¿Verdad? Esa escuela, si va todos los menús del mes, son 6.000 menús. Si descontás los 30 niños por día que faltaron, son 600 solo en una escuela. No, nadie discute la importancia de que los niños coman, pero son dineros públicos y tienen que estar bien administrados. Pablo Caggiani, como ustedes saben, es consejero de primaria. Graciela Bianchi, la doctora Bianchi, es senadora de la República. Adriana Marrero, maestra en educación, doctorado en sociología, fue docente en secundaria y también en educación terciaria. Un panel de lujo. Para comenzar con Graciela Bianchi, la señora senadora, ¿cómo ha andado? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Decíamos eso. Estamos pasando una situación crítica, casi que parece tan obvio que uno dice, bueno, ¿para qué se menciona lo que todos sabemos? Ahora, aquella reforma planteada, o por lo menos el interés, la intención de reformar la educación, ¿para cuándo será, Graciela? Tranquilos. Ya tenemos la primera parte, que es la aprobación del capítulo de educación de la Ley de Urgente Consideración, que modifica alrededor de 50% de la ley vigente, o sea, no derogamos la ley de educación vigente, sino que la modificamos. ¿Por qué no se derogó? Bueno, si me hubieran hecho caso a mí, la derogábamos. Por eso les estoy preguntando. Bueno, pero en realidad el ministro es más gradualista que yo y entiende que, y el presidente por supuesto, entienden que, bueno, que en definitiva lo que había que hacer era ayornar la gobernanza, hacer de la gobernanza, digamos, algo más flexible en el sentido de que las directivas que salen o arrancan desde el Consejo Directivo Central, que es el ente autónomo, llegue a las aulas de una manera más fácil que lo que está pasando ahora. Entonces modificamos la gobernanza. El ministro Pablo Silveira lo anunció en la comisión de discusión de la LUC, que la reforma educativa va a llevar 1 año y medio, 2 años. En esta ley no hay reforma educativa. Hay un tema institucional, hay algunos puntos especiales, que es un nuevo paradigma, obviamente, y en el nuevo paradigma se establecen los principios generales, pero obvio que la reforma educativa la va a hacer el Consejo Directivo Central con los docentes fundamentalmente. Correcto. Lo que plantea, Pablo, la LUC no fue de recibo del Frente Amplio, que allí hubo, sí, un frontal rechazo. En realidad
el Frente Amplio es el que tiene que dar su posición sobre la LUC. Básicamente asistimos a un proceso donde se discutió en 60 días la legalización del chorizo casero, la ley de educación, medidas vinculadas a la seguridad, con presencia de delegaciones que, salvo contadas excepciones, no presentaron argumentos a favor de lo que estaba planteado allí. Es una propuesta que cambia no solo la gobernanza, sino la forma en cómo se administra el sistema, pero además cómo va a premiar o va a construir carrera docente. Pasa a un sistema de cuasimercado donde los directores son quienes pueden elegir. Es decir, todo lo que la evidencia indica que hace sistemas educativos más desiguales o con mayores problemas, como vemos en otros países de la región. Inaugura algo que era bastante inédito en Uruguay, que es que el que viene trae su ley de educación, y esos sistemas educativos, por ejemplo el de España, tienen grandes dificultades porque si cada vez que cambia el gobierno cambia la ley de educación. Uruguay no tenía esa tradición, tenía un antecedente de cambio de ley de educación antes de la dictadura con la ley Sanguinetti, tenía la ley de emergencia del 85 y luego la del 2008, todos con procesos de discusión bastante amplios, con resultados de más o menos acuerdo, digamos, pero no fue nada discutido entre gallos y medias noches, y con esta lógica de, bueno, el gobierno que entra cambia, y cambia el sistema en muchas décadas de construcción de la escuela pública, los consejos desconcentrados. Bien. Marrero, usted como docente, muchas veces se dice que los gobiernos pasan muchos años o mucho tiempo discutiendo sobre la gobernanza de la educación y que esos cambios al salón de clase no llegan, no pasan los años y eso del cambio del ADN de la educación no llega. ¿Cuál cree que es el cambio imprescindible, la modificación imprescindible que hay que hacer para efectivamente notar un cambio a nivel educativo en Uruguay? Uruguay tiene un tema pendiente desde hace demasiados años, demasiadas décadas, que es justamente... me hiciste la pregunta como si lo hubiéramos combinado, Viviana. Que no es verdad. Pero Uruguay tiene un problema muy severo en cuanto a la formación docente. Yo creo que más allá de toda la ingeniería institucional que se quiera hacer, la cancha es el aula y es allí donde se juega el partido, ¿verdad? Es decir, allí es donde se produce, algo que nosotros ahora estamos notando por falta, que es ese momento y ese lugar social, porque, más allá de todas estas sucedáneos, ¿verdad? De la virtualidad que nos ha llevado la pandemia, el aula es un lugar social, el hecho educativo es un hecho social, y ahí es donde se dirime mucho más que la enseñanza, el tema del aprendizaje, está en cuestión. Es decir, más allá de todas las reformas y todos los procesos que hemos tenido, hemos llegado a una situación de enorme desigualdad de aprendizajes que las leyes anteriores no han logrado solucionar, porque ninguna ley va a solucionar algo que tiene que ver con el aula. Bien, sobre lo que decía Marrero, ¿los cambios cómo llegan al aula? Una de las cosas que había que solucionar es el tema de la gobernanza, es decir, las decisiones que se tomaban desde Codicen no llegaban al aula. En algunos casos mejor, porque para las decisiones que se tomaban más vale que no llegaran. Porque fue bastante autónomo en ese momento, ¿no? Sí, el Codicen sí, pero el problema es que si yo pongo a la presidencia del Codicen a alguien que no tiene que cambiar nada, obviamente, porque es la directiva que recibe, incluso los consejos. Yo reconocí siempre al Consejo de Educación Primaria, y lo sabe el consejero Cayani, porque lo he reconocido sistemáticamente, porque los he llamado a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, que tal vez haya sido el consejo, y sin tal vez, que haya tenido un interés mucho más claro sobre los resultados académicos. Los resultados no los han acompañado, y yo creo que ahí el bloqueo es la parte precisamente de demasiado corporativismo, y en definitiva los docentes tienen que llegar al nivel del asesoramiento. Ahora, si tenemos una gobernanza que traba las realizaciones y las propuestas, nos llegan al aula, en eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso la gobernanza es tan importante. Y ahora el cambio para el aula, ¿cuándo va a llegar?
llevamos 30 años prácticamente estancamiento en todos los resultados educativos. Yo justamente ahora estoy preparando para el miércoles en la rendición de cuentas y las cifras duelen, porque desde el 2005 se pusieron muchos, miles de millones de dólares, eso lo reconocemos, la enorme cantidad de dinero que los contribuyentes, porque después de todo lo pusimos nosotros el dinero, se puso en la educación y los resultados son tremendos. Hemos retrocedido en algunos aspectos, en otros nos hemos estancado con respecto a la región, ya no nos comparemos con Europa, y ese estancamiento para el Uruguay fue un retroceso en muchos indicadores. Y lo que más nos preocupa, en eso coincido con la doctora Marrero, el tema de los aprendizajes, que es lo que más nos preocupa, y la enorme inequidad que se generaron en los aprendizajes, incluso dentro del ámbito público, depende de donde esté ubicada la escuela o el liceo, los resultados que tienen sus alumnos. Allí está el gráfico que indica precisamente la educación en la nueva normalidad. Uno se pregunta si también, como por ejemplo, cuando analizamos el tema del empleo y del desempleo, ahora esta reforma necesaria y casi obligada en la educación tiene como inequidades muy potentes que vienen detrás, Cayani, porque obviamente esto nos tomó a todos en términos muy desiguales. Creo que la doctora Marrero en ese sentido tiene una opinión también muy expresada reiteradamente, pero ¿cuál es la situación? Sí, a ver, yo creo que hay que salir como del clima de campaña, porque me parece que en esto de ver de qué manera se acompaña a lo que pasa dentro del aula y cómo funcionan las instituciones está la clave. De hecho, Uruguay es el único país que tiene abiertas escuelas y liceos y escuelas técnicas en el marco de la pandemia en el continente. Hay un dato que en Uruguay es problemático, que es la tasa de culminación de educación media, que es un desajuste importante con respecto al resto de los indicadores. Vamos a recordar cuál es ese dato, Pablo. Estamos en un 40% de gurises que terminan la educación media. Bueno, a los 23 años. A los 23 hasta los 25. Pero después cuando uno mira el resto de los indicadores del sistema educativo, que pueden tener que ver con la inversión, por ejemplo, en infraestructura o en aprendizajes, por ejemplo, lo que son las pruebas UNESCO a nivel de primaria o las PISA a nivel de educación media. Uruguay tiene de los mejores sistemas educativos de América Latina. ¿Dónde es que fallamos? Tenemos una tasa de culminación que no condice con los aprendizajes, pero además tenemos una desigualdad interna del sistema educativo que después de muchas medidas permanece igual. Digamos, Uruguay definió hace unos años prácticamente duplicar la inversión por estudiante en los quintiles 1 y 2, establecer por lo menos el caso de primaria. Bueno, esto no está construyendo necesariamente menor desigualdad en materia de aprendizaje. Allí hay otros efectos del sistema que son los más complejos, que son los que decía Diana, pasan adentro del aula. Tienen bibliotecas de investigaciones que dicen que no se cambia de arriba para abajo. Se cambia construyendo una profesión docente y un espacio de centro educativo con mayores niveles de autonomía, con mayores niveles de satisfacción de niños, niñas y adultos. Es decir, hay una serie de cuestiones que son claves y que hay veces que uno no ve en el debate público estos temas. Ahora, hay un tema, y es que efectivamente el 13 de marzo cambió el país. Tuvimos la pandemia, la emergencia sanitaria. Entonces, más allá de esto, que por allí es una mirada más a largo plazo, hoy tenemos un problema. Y es cómo vamos a evaluar este año, qué vamos a hacer con los chiquilines que no todos tuvieron el mismo nivel educativo. Y por allí hay muchos padres que nos están mirando y que se preguntan, ¿qué va a pasar con mi hijo y con este año lectivo? Un año en la vida de una persona es mucho tiempo. ¿Qué creen ustedes que se debería hacer con este año? ¿Cómo, no sé si consideran que es necesario emparejar a los alumnos o no, o cada uno va a tener un nivel y eso hay que aceptarlo? Hay quienes consideran, de hecho, que se está ante un año perdido, por ejemplo, Marrero. Yo soy muy escéptica en relación con lo que va a pasar este año, con lo que está pasando este año. Nosotros estamos teniendo niños que no se conectaron, que nunca tuvieron clases. Si son niños de los primeros años de la educación primaria, bueno, hay algunas habilidades como por ejemplo la escritura
y la lectura que pueden haber sido perdidos. Es decir, que son niños que puede ser que tengan que empezar a aprender a escribir de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de habilidades que si no se practican, se pierden irremediablemente. Ahí el tejido no los contuvo, claramente. Bueno, es que el tejido social, hay que entender algo. La sociedad, todas las sociedades son desiguales. Uruguay es una de las sociedades menos desiguales en términos socioeconómicos de América Latina, gracias en parte a las políticas del Frente Amplio de tipo social, pero sin embargo es una de las sociedades más desiguales desde el punto de vista educativo, también en parte por las políticas del Frente Amplio. Es decir, la educación, que es un dispositivo que la sociedad, desde José Pedro Varela, desde la modernización, se instala en la sociedad para eliminar desigualdades, resulta que paradójicamente las incrementa. Adriana, ¿cómo evaluar entonces este año? Este año yo diría que es un año muy comprometido, muy problemático, que donde evidentemente las desigualdades se van a ver de modo mucho más evidentes. Bueno, gracias al plan Ceibal, y a la plataforma CREA. Que tenemos, cierto tipo de posibilidad de que alguna gente, haya podido seguir, pero verdaderamente hay una población que va a quedar sumamente comprometida y al mismo tiempo un colectivo docente también muy fatigado, muy estresado, sometido a condiciones de trabajo muy difíciles, ¿verdad? Porque no es lo mismo, la maestra tiene en el momento en que enseña en un aula todo un escenario y toda una puesta en escena y una capacidad de concentración que cuando está en su casa, que no sabemos cómo son las casas de esos maestros, no sabemos qué condiciones tienen esas maestras con sus hijos ahí, con todo el funcionamiento de un hogar de repente con otros familiares desocupados también allí, ¿verdad?, para concentrarse. Entonces, tenemos un conjunto de circunstancias muy adversas y que lamentablemente no solamente vienen a herir un sistema educativo que ya venía muy debilitado, sino que viene también a ralentizar un proceso de reforma que, mucha gente podía estar muy entusiasmada y muy expectante, ¿verdad?, claro, por los cambios que iban a aparecer. Así que esto va a ser, pero para todo el mundo, ¿verdad?, un paréntesis, un impas, y a ver cómo se termina este año y el año que viene me parece ahí que sí, va a haber que arrancar con un diagnóstico muy ajustado de cuáles son las poblaciones más carenciadas. Ahora, si me permite, Adriana, y al panel, ¿no? Porque de pronto hay niños que pueden estar escuchando en este momento con los papás todas las voces y se preguntarán, ¿pero y entonces qué? ¿Voy a repetir este año? No. Porque ahora recuerdo también lo que dijo en su momento el propio ministro de Cultura, de Educación y Cultura. Ojalá que no tengamos tampoco que lamentar aquello de la estigmatización de la generación COVID-19. No, y hay muchos liceales, además, por ejemplo, que pasaron de la nota a el concepto, ¿no? Y están lidiando como con eso de decir, yo en verdad con el 8 o el 9 o el 7 o el 6 sabía dónde estaba. Ahora esto es medio raro. Yo creo que hay varias cuestiones como para señalar. La primera es no hay año perdido. No hay año perdido. No, esto afectó al 90% de los estudiantes del mundo. Pero ¿cómo se los evalúa, como decía Viviana entonces, Pablo? Uruguay tiene una situación que a veces cuesta percibir, digamos, donde tuvimos conexión en el 95,5% de los gurises. Esos gurises que no se conectaron con la escuela están identificados, fueron vinculados nuevamente. Tenemos una apertura de actividades presenciales que tiene que ver con la mitigación de los efectos negativos de la pandemia, no solo de las desigualdades previas, sino las que se generaron durante la cuarentena obligatoria de los gurises, pero también tenemos una advertencia, que es
las cuestiones más negativas del sistema educativo en un año normal son las que, si no hay acciones de política pública, se van a agravar. Se va a agravar las desvinculaciones en la educación media, se va a agravar la asistencia intermitente, y eso lo estamos visualizando como problema, el tema de con la asistencia voluntaria, los gurises que porque efectivamente la forma de mitigar los efectos negativos sobre los aprendizajes, que los tiene, no sabemos cuántos son, pero sabemos que los tiene, es con presencialidad y además con medidas de política educativa que impliquen o mayor tiempo pedagógico en la modalidad que sea en un año de este tipo, o con singularizar más la propuesta durante el horario escolar. Lo otro, que es una decisión de cuestiones mirando en proteger la trayectoria educativa de los gurises, es, bueno, esto tiene que tener una mirada curricular larga, donde los colectivos docentes, las autoridades de educación digan, vamos a priorizar lengua y matemática sobre otros temas, pero además pensar que hay procesos que los gurises van a demorar más tiempo en cumplir con los logros y van a necesitar de apoyos especiales. Y esto implica no mirar la carrera de acá a diciembre, sino mirarla de acá a diciembre del 21 o a diciembre del 22. O sea que el 2021 sirva para nivelar. Y aprovechar la oportunidad para desarmar la escuela tradicional que pensaba que todos los niños y niñas que tenía ahí adelante eran iguales, cuando nunca fueron iguales. Ahora, perdón, pero breve, con respecto a lo que queda ahora de este año también, ¿no? Porque entre el 29 de junio y el 7 de julio, en la enseñanza, tanto en primaria como en secundaria pública, fue el 62% de los chiquilines, ¿no? Entonces, esto según datos del propio Codicen que publicó el diario El Observador. ¿Cómo lograr aumentar esta cifra después de las vacaciones, ¿no? Porque también ahora tuvimos un parate y estos meses es necesario que esta cifra aumente. Graciela. A ver, me llama la atención, me cuesta discutir con Pablo porque nos llevamos muy bien, pero sinceramente me cuesta quienes durante todos estos años fueron justificando las inasistencias por cualquier tipo de motivo, que son brutales los indicadores. Yo tengo acá las cifras, pero no quiero aburrir, y aparte del tiempo corto. ¿Alumnos o de alumnos que no van a las clases en primaria, en secundaria, en un chico de secundaria o media en general, porque es UTU y educación secundaria, pueden pasar de año con 60 faltas, autorizado por el reglamento de evaluación y pasaje de grado. Entonces, los estigmas que se vinieron utilizando fue dejar hacer, dejar pasar, no generar responsabilidades, porque las políticas sociales, de la cual la más importante es la educación, precisamente no se hizo desde el esfuerzo, no se hizo desde la exigencia, se hizo para que pasaran de año. Entonces, se le responsabiliza a la media, que evidentemente está ya en la media, pero el otro día el maestro Mire, la comisión de la LUC por EduWi 21, dio una cifra que dejó perplejo al senador Bonomi, porque todos lo sabemos, pero se ve que el senador Bonomi no lo sabía, que el 60% de los alumnos de tercer año de la media es analfabeto funcional en el Uruguay. Entonces tuvo que explicarle al ministro al actual senador Bonomi, que el analfabetismo no se mide ahora de la misma manera que se medía hace muchos años. Los chicos no pueden comprender un texto, no pueden razonar lógica matemática la más simple. Hay cifras que golpean, reitero, hay unos 60-70% que no saben calcular un promedio. En consecuencia, esa es de donde partimos, ¿va? Y lo del plan Ceibal, la conectividad y la llegada a todos, no es así, tiene mucha razón la doctora Marrero, en el sentido de que si no hubo apoyo de la familia, que eso sabemos que es de los sectores medios para arriba, lamentablemente, y si no hubo compromiso de los maestros y de los profesores, que en muchos casos los hubo, pero muchos no estuvieron conectados, estuvieron totalmente desvinculados. Está bien, pero teníamos una herramienta preparada para poder enfrentar pero muy mal implementada, porque el problema que teníamos, que yo me aburrí de repetirlo, es que no teníamos una cantidad importante de ceibalitas operativas, porque como los chicos se podían llevar las ceibalitas a la casa, se rompían, no volvían a la escuela, muchas las veíamos hasta en la Feria de Piedras Blancas. O sea, el problema del plan Ceibal fue la implementación. La élite que puede llegar a los mejores razonamientos, a los mejores conocimientos, que es una élite, desgraciadamente, la escuela pública uruguaya.
por favor, lo que nunca había pasado, pudo acceder. Pero el plan Ceibal es para una élite. Pero ¿cómo lo implementaron? Por supuesto que sí, hay que visitar las escuelas, los liceos. Fue para una élite, no lo pudieron manejar, ahora no era la... Yo necesito quebrar una lanza por Folgar, que es el coordinador del Ceibal que puso el nuevo gobierno, y con la gente que venía para tratar de que se antes conecte. en el Ceibal, pues hizo todo un operativo. Cuando se corta el 13 de marzo, lo que hay es una patriada donde hay 1000 escuelas que 780 mantienen apertura. Con el hay un actual seguimiento director, sí. uno a uno. No, aquello fue Pablo, antes de que asumiera es la Folgar. primera vez Asume que ANEP, Folgar. es la primera vez que ANEP y el MEC están en el consejo directivo del Ceibal. No, pero yo te estoy hablando de eso de que no tenían no lo computadora. manejaban los maestros y los Hicimos un profesores. operativo que Manejaba el ingeniero implicaba Brechner. el arreglo de las computadoras en las escuelas a partir de que pasó la primera semana, es decir, que sabía que eso no era un riesgo más adulto en el marco de aquella situación de marzo. Hacer una patriada, tenés Lo razón. mismo con la entrega de computadoras. Yo digo porque si no parece que... yo creo que hay que dar cuenta de que Ceibal tuvo una transición, pero no solo tuvo una transición, sino que al momento de responder hubo que ampliar la capacidad de CREA, hubo que resolver otras situaciones nuevas por la cantidad de usuarios, y también hay que ¿No reconocer era que que lo los usaba todo el docentes... mundo, Pablo? ¿No era que lo usaba todo el mundo el plan Ceibal? ¿Se dieron cuenta con la pandemia que hubo que En hacer el una patriada? COVID-19 anterior, Graciela, Por favor. yo creo que hay que reconocer Saben además que los que no. docentes buscaron mecanismos, porque efectivamente tenemos un problema de conectividad. Sí, En claro. aquellas familias que no tienen buena conexión a internet en la casa o dependen del celular. Los más pobres. El siguiente escalón, que no era en CREA, sino que era las mismas actividades, era a través de WhatsApp, porque WhatsApp es gratis en las privadas. Y el siguiente fue el buzón en la escuela o dejar trabajo en la portera. Entonces, cuando el sistema educativo reacciona así, yo hoy lo señalaba más temprano, no es lo que pasa en el resto del mundo. Tenemos un montón de países que están las escuelas cerradas, no hay vinculación. Y ahora, por suerte, tenemos las escuelas abiertas. O sea que yo creo que hay que seguir como en esta lógica de construir los acuerdos necesarios que garanticen que las escuelas siguen abiertas. Ahora, imaginemos Gracias a la administración que el de la COVID pandemia se están abiertas. instala como una frontera, ¿no? Pre-COVID, ¿cómo se dice? Post-COVID. Esa es la frontera. ¿Qué es lo que nos va a dejar en materia educativa? ¿Qué es lo que nos va a dejar como estudiantes el pasaje de esta pandemia? ¿Acaso va a acentuar las inequidades? ¿Habremos aprendido algunas lecciones, doctora Marrero? Primero, una breve anotación en relación con el plan Ceibal. Creo que una de las dificultades del plan Ceibal y de toda esta conectividad en este momento de urgencia tuvo que ver con que el plan Ceibal verdaderamente no fue acogido desde el principio, desde el 2007, con el calor que tendría que haber sido acogido por los docentes y por los estudiantes, pero sobre todo por los docentes. Teníamos un problema en el año 2000, le voy a dar este ejemplo porque justamente yo estaba en un estudio, en el año 2000, en la ciudad de Rivera, capital departamental, no había un solo cibercafé. No había un lugar donde pudiera ir alguien que no tuviera una computadora a conectarse con internet. Había una brecha digital tremenda. Entonces, el plan Ceibal, cuando aparece en el 2007, lo primero con lo que se topa es con una muralla de resistencia, empezando por los sindicatos que se quejaban de que el gobierno les quería vender una computadora. Y entonces ese tipo de resistencia impidió que la computadora se convirtiera en una herramienta cotidiana. Entonces ahora, en esta situación del COVID, hubo docentes que por primera vez tuvieron que trabajar durante todo el día con la computadora, ¿verdad? Toda la jornada. Bien, tenemos algunos, vamos a plantear algunos temas ahora con Viviana, pero la gente de la audiencia, ¿no?, a la que también tenemos que prestarle atención, dice: si vivimos en circunstancias diferentes y adversas, no se debe decir que los niños pierden un año, por favor, dice. Enfóquenlo en forma positiva, que sirva para que al próximo año, dice esta televidente, estén más maduros. Repetir un año, además hacia la acotación, no es el fin de la vida, por favor. Es una situación y así como los adultos, los niños también aprenden que no todo en la vida puede ser planificado.
ya todo es tan negativo que me parece que hay que dar señales también positivas. No, me permite una aclaración. ¿Cómo? ¿Me permiten una aclaración? Sí, breve, por favor. Gracias. Breve. Una breve, no hubo resistencia de los docentes en el plan Ceibal, se los pasaron por arriba. Por eso es que no pasó por el CODICEN, primera cosa. Y si no se comprometieron, bueno, obviamente haga hasta los resultados. Pero de verdad que no, que el mensaje es positivo. Vamos a hacer todo lo posible. Ahora, tampoco le podemos mentir ni a los padres ni a los chicos. Tenemos que esforzarnos muchísimo Bien, más. un apunte sobre esto breve también, Pablo. Sí, yo creo que estamos en un momento donde el país tiene estas cuestiones que posibilitan intervenir o lo más rápido posible sobre estas situaciones. También estamos en un debate donde esto ya lo advirtieron UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, va a requerir más recursos, porque hay que efectivamente darle a los gurises que pasaron peor la cuarentena. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: un niño que pasó en un hogar, que hay uso creativo, que hubo circulación de los aprendizajes que el niño ya tenía, que hay lectura, que hay conexión a internet, que no hay hacinamiento, no es lo mismo que estar en un hogar con necesidades básicas insatisfechas, sin conexión a internet, sin presencia de adultos, porque los adultos tenían que laburar para parar la olla. Entonces ahí el sistema educativo tiene que desarrollar políticas específicas que mitiguen esos efectos negativos. Bien, Viviana. Bien, brevemente antes de meternos en el último tema, que es la alimentación, ¿no? Y ha sido una de las polémicas de esta semana. Pero Cayeni, usted días atrás dijo que el ministro de Educación no conoce la escuela y que por eso ha cometido algunos errores. ¿Sostiene esta afirmación? Creo que lo que tenemos es un debate que empezó diciendo que la alimentación escolar no podía ser para todos, que después en la comisión del Senado, afortunadamente todos los sectores con representación parlamentaria a nivel del Senado dijeron que la alimentación escolar era una construcción del país, que daba cuenta de un montón de beneficios, no solo desde el punto de vista del desarrollo, de la construcción de igualdad, de lo pedagógico, y el ministro tuvo que desdecirse, y cuando se desdice, empieza a cuestionar números de primaria, que son de un expediente de primaria, en los cuales se mezcla lo que es la planificación del almuerzo del día siguiente con el pasaje de lista, que son dos medidas absolutamente diferentes. Y esto tiene que ver con no entender cómo funciona una escuela. No es así, fue lo que dijo el ministro. Pero ¿usted cree entonces que no conoce la escuela o que no entiendo esa parte, esa puntualización? Que no tiene errores porque no conoce cómo funciona una escuela, que si hay un menú que se pide el día anterior y al otro día concurren X cantidad de niños, pueden ser menos porque llueve, comparar la solicitud de alimentación del PAE con la lista del día vigente son cosas no comparables. La discusión de la última semana estuvo planteada en si el gobierno quería reducir o cortar el gasto en alimentación. Desde la oposición se señalaba eso y desde el gobierno se insistía en que no se va a cortar el gasto. Yo accedí a dos informes, uno de octubre de 2015 y otro de junio de 2017, en los que se señalan en estos dos informes que había graves problemas con la alimentación que se estaba dando, porque de las dos vías de información que tenía primaria, el GURI y el plan de alimentación escolar no cuadraban. Y accedí a estas planillas, son 22 hojas de planillas que realmente las estuve estudiando esta tarde y son muy complicadas, pero muestran que esto de que hay problemas con la alimentación y que da la sensación de que cientos de miles de estudiantes no les está llegando, o hay problema de duplicación o algo pasa, porque estas planillas son increíbles, Cayeni. Si me das unos segundos, se puede explicar cada una de esas situaciones. Los servicios tercerizados por licitación se envía el pedido 2 veces al año, una vez sobre el principio de año, un ajuste en junio, de cuál es la cantidad de comensales de una institución. Con eso, los directores, si falta un grupo porque se va de campamento o algo, avisa antes y con eso se bajan los menús y por lo tanto se ajusta el menú a la asistencia. Cuando uno mira la asistencia día por día, la inasistencia en una escuela está en el entorno del 15% a nivel nacional. Entonces, la asistencia del día difiere de la cantidad de menúes que se solicitaron. Pero hay una resolución que dice que hay que tomar siempre la asistencia a tope de la escuela. O sea, demos por bueno que van todos los estudiantes. Bajar de la cantidad de matrícula al día que habían tenido mayor asistencia en el año anterior en la escuela. Y el expediente ese lo que tiene es estas inconsistencias y lo que busca es de qué manera se puede achicar más esto, que es algo que pasa, digamos, en cualquier lugar donde uno tiene que
producir menús el día anterior y después depende de la asistencia. Y ahora, por ejemplo, esto no debería hacernos pensar, porque acá hay inconsistencias. Este material manifiesta claramente inconsistencias. Lo que uno se pregunta es, ¿y aquel viejo y tradicional sistema no debería volver a aplicarse en lugar de tercerizar y de generar, por ejemplo, dudas razonables sobre Daniel, los procedimientos? Si tú me permitís, el ministro en el reportaje en el semanario Búsqueda dijo claramente que no entendía cómo, y tuvimos conversaciones con el ministro, quien habla, y Robert Silva, y una de las que llamé a Robert y le dije, escúchame una cosa, ¿cómo en épocas normales estamos sirviendo 300.000 porciones? ¿Y cómo en plena pandemia, cuando efectivamente la gente está teniendo problemas de alimentación, llegamos a 70.000? Ahí no le busquen más vueltas. Yo trabajé en el Codicen del 2007 al 2010 y me fui espantada de ver qué se hacían con los gastos de la alimentación escolar. Una cosa es el disparate, otra es la corrupción. Yo no puedo decir de ninguna manera que nadie se haya beneficiado. Manejo, desvío, lo que era una pésima administración de los dineros de los contribuyentes. Por eso es que ahora se puso negro sobre blanco que estamos gastando $1,5 millones por semana. El punto es si ese $1 millón está bien aplicado. Ese es el problema, si el Estado tiene que gastar en toda la alimentación que necesita. Escucha una cosa, no sabes nada de educación, nunca estuviste en el Codicen, no tenés la idea. Pero si en una época normal, donde se supone que la gente estaba bárbaro, que el índice de pobreza se redujo, que la indigencia no existía más, se servían 300.000 prestaciones, para llamarla en general, en todas las modalidades. Perdón, Pablo, para vos con estas diferencias, ¿la comida está llegando a quien tiene que llegar? ¿O hay dos vías de información? Es una investigación administrativa, van a ver. En primer lugar, la comida está llegando a quien tiene que llegar, porque si uno saca comida de las escuelas, le pasa lo que ha pasado estos días con esta discusión con la población. En segundo lugar, sí se está ajustando, y desde el 2015 se está trabajando en esos ajustes, que son cada una de esas diferencias explicables. De hecho, están explicadas en el mismo expediente. Un tercer tema es esto otro que se suma al debate, que es lo que plantea Graciela, que se compara el año normal con las escuelas de tiempo completo, tiempo atendido No hay, por eso se inició una investigación administrativa. Ahora vamos a saber negro sobre blanco. Bueno, cuando se ponga la mano de los abonos docentes. No va a dar el programa para... Te lo voy a poner en un ejemplo para que se vea la diferencia. En una escuela de 300 niños, si faltan 30 niños por día, está faltando el 30%. ¿Verdad? Esa escuela, si va todos los menús del mes, son 6.000 menús. Si descontás los 30 niños por día que faltaron, son 600 solo en una escuela. Quiere hacer un apunte, Adriana, no nos queda más tiempo para este debate. Yo me acuerdo de la escuela 7 allá en Tacuarembó que decían, a ver cuántos chiquilines vienen hoy. Bueno, cocinamos para la mayoría de los comedores, Daniel, donde la cocinera ajusta sobre la asistencia. O sea que hay varias modalidades de gobierno. ¿Multiplicás por 3, por 4? Por favor. Son dineros públicos. Claro. Nadie discute la importancia de que los niños coman, pero son dineros públicos y tienen que estar bien administrados. Más allá de si hay explicaciones o no se trata de explicar, se trata de administrar bien y de racionalizar el uso de los recursos. Si hay dudas, pero además me parece que el gobierno debería afinar mucho mejor el tema de la comunicación para evitar justamente... Está supervalorada la comunicación. Perdón. Lo que quiero decir es ajustarlo, para que no haya malentendidos, es decir, que sea absolutamente clara, transparente y unívoca. Sí, porque ¿verdad? Esto lamentablemente si entran llama a muchas dudas. a la página web de la Comisión de Educación y Cultura, cuando compareció el ministro, quedó clarito todo. Senadora Graciela Bianchi, muchas gracias. Consejero Cayani también. Doctora Marrero, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, tenemos que seguir avanzando. Vamos a hacer una breve pausa y ya se viene nuestro panel estable. Están Conrado Hughes, José